Iniciación en la experiencia mentalista. 402. Cuando el hombre asume la grave convicción de que el principio supremo, siempre presente y perdurable, que está detrás y más allá del universo, es la mente amada, su misma honestidad lo llevará un día a formularse preguntas como estas. ¿Puedo llegar a tener una relación personal con esta realidad trascendente? ¿Podré transformar la comprensión teórica que ha alcanzado en una realización práctica y consciente? La respuesta del mentalismo es terminante y definitiva. No solo afirma que dicha relación y dicha transformación son posibles, sino además que son las metas luminosas de todo el esfuerzo y sufrimiento del hombre. Por lo tanto, el deber primordial del hombre de pensamientos es y siempre será el buscar esta consumación. Es para esta suprema autorrealización que está en la tierra. Es esta la gloriosa tarea que tiene que cumplir por encima de cualquier otra tarea. 403. ¿Cómo puede alcanzar el hombre un conocimiento directo de lo real? Para hallar una respuesta, primero tenemos que volver sobre las fuentes de conocimiento que es posible obtener de manera progresiva a través de autoridades, intuición y experiencia mentalista, aplicando la razón al estudio de todos estos conceptos. El término razón debe interpretarse en su sentido más amplio, partiendo del polo científico hasta llegar al polo metafísico abstracto. Se debe tener mucho cuidado en advertir que su empleo no debe confundirse con el uso que de dicho término hace la lógica. Esta ya ha demostrado sus inexactitudes. Quien solo hable el lenguaje de la lógica jamás estará seguro de nada. Para decirlo con las palabras de un antiguo documento de doctrina mentalista, la lógica como instrumento para hallar la verdad suprema conduce solo al mero cansancio de la lengua. En consecuencia, se recalca el hecho de que la razón es superior a la lógica y de que ningún hombre materialista o mentalista puede renunciar a ella. Sus sentidos solo le dicen que la tierra y el cielo se unen en el horizonte, pero la razón le advierte que eso es una falsa interpretación de la experiencia. Así pues, la razón es uno de los medios más importantes para que el hombre desarrolle el innato don de la inteligencia, don que proviene de las manos de Dios, y no, como algunos creen, de las manos de Satanás. Este desarrollo permitirá al hombre coparticipar cada vez más con la tendencia evolutiva general de la vida cósmica. La superioridad del hombre estriba en la joya de la razón. Concluimos, pues, que cuando la razón es purificada de todo prejuicio y egoísmo, cuando se apoya adecuadamente en los hechos, cuando se la emplea apropiadamente en combinación con la autoridad externa, es ordinariamente la más valiosa guía del hombre para una comprensión correcta y una ajustada conducta de vida. 404. Pero al mismo tiempo apuntamos la existencia de la visión interior, una facultad que, aunque ahora es solo latente en la humanidad, superará a las otras facultades cuando se haya desarrollado. Es innecesario explicar por qué el conocimiento racional tiene sus propias limitaciones, siendo parte de la obligación de la metafísica el señalarnos dichos límites. Cuando se dijo que la ciencia debe ascender al nivel de la metafísica y que la metafísica debe tener cuidado de asegurar sus sorprendentes conclusiones con exactitud científica, esto no significa que la metafísica deba reducirse a una mera síntesis de los datos reunidos hasta el presente por la ciencia, ya que entonces la metafísica compartiría con la ciencia todos los peligros de la especialización. Si la metafísica se basara únicamente en la ciencia, se convertiría en una cuestión parcial y no alcanzaría esa comprensión total que debe ser su meta. Sería una rama prestigiosa de la ciencia cubierta por un ropaje diferente. Repitamos, pues, que el método científico no es suficiente para la metafísica, porque siendo analítico se ocupa de las partes y considera las cosas como hechos aprehensibles, solo por medio de los sentidos, ignorando sus significados últimos. Que la música, por ejemplo, es algo más que ruido, resulta comprensible para el arte y no para la ciencia, para la sensibilidad y no para el razonamiento.
ya que el sentimiento sensible, y no la ciencia, puede apreciarla. El intelecto puede calcular, medir y analizar bastante acertadamente cosas tangibles, como la sal o el azúcar, pues ello constituye su campo de acción. Pero no puede calcular, medir y analizar imponderables como el amor y el odio, la ambición o el altruismo, porque en este terreno es ciega, muda y sorda. Sin embargo, la ciencia puede llegar a creer que le es posible apreciar tales imponderables, pero esto es un autoengaño. Por lo tanto, mucho menos puede tratar un principio tan trascendental como la mente amada. 405. Finalmente, la inutilidad de convertir a la ciencia en una base de la metafísica queda probado por la imposibilidad de que pueda lograrse una totalidad completa de los hechos científicos. Estos están continuamente cambiando o aumentando y por lo tanto también se altera el conocimiento derivado de los mismos. La ciencia jamás puede abarcar todos los hechos. El científico, que de buena suerte intenta hallar todos los factores que concurren a la formación de algo tan simple como por ejemplo un trozo de cristal, probablemente se encontrará con los años en un asilo de locos. No es posible reunir una colección completa, última y fija de todos los hechos individuales que componen el universo. Por lo tanto, el conocimiento basado en los sentidos siempre resultará parcial e incompleto. La hazaña de comparar todos los hechos es imposible para la ciencia, la cual, por ende, siempre será imperfecta. Una metafísica perfecta no puede basarse solo en la ciencia, debe abarcar incluso aquello que todavía permanece ignorado por la ciencia. 406. Pero si la ciencia como expresión de la razón concreta no puede ella sola conducir a la última verdad, tampoco puede hacerlo su octava más alta, la metafísica, como expresión de la razón abstracta. Para explicar este punto debemos nuevamente hacer referencia al análisis del significado de las palabras para hacer percibir cuán importante es dicho análisis para la investigación mentalista. En los estudios metafísicos anteriores nos vimos forzados a sopesar ciertos términos con escrupuloso cuidado, y los resultados han demostrado lo importante que esto era en nuestra búsqueda. Por ejemplo, hemos visto que la simple afirmación «veo un árbol delante de mí», cuando se la analizaba adecuadamente, recorría el largo camino que va del materialismo al mentalismo. Es muchísimo más fácil ver un árbol que comprender qué significa el acto de ver. Toda la maravilla de la creación del mundo está encerrada en esta simple operación. El valor de llegar al sentido de estas simples palabras se verá cuando alcancemos resultados finales. También hemos visto que una comprensión cabal de la palabra Dios lo eleva desde un concepto de humana caricatura a la mente amada suprema, cuando detrás de las palabras comenzamos a captar lo que ellas realmente significan, cuando postulamos un problema con el cuidado que generalmente no caracteriza a esta operación y tratamos de hacer un uso correcto del lenguaje, comenzamos a iluminar la oscuridad y a quitar dificultades. 407. Hay todavía otro motivo más importante por el cual debemos separar la palabra de su significado. La mente amada, la realidad suprema, trasciende todos los pensamientos individuales porque estos están sujetos a la relatividad, mientras que la mente amada es absoluta. Por lo tanto, la verdad, como el conocimiento que revela la naturaleza de la realidad, no merecería este nombre si simplemente nos ofreciera un conjunto de pensamientos particulares y no aquello que constituye la esencia de todos los pensamientos. Todo pensamiento, de cualquier tipo, científico, metafísico, únicamente puede proporcionarnos una conclusión que a su vez es solo otra idea, es decir, un pensamiento. La gente habla de alcanzar verdades cada vez más altas, de descubrir más y más verdad. Lo que en realidad descubren son concepciones intelectuales más elevadas de la verdad, pero que son solo ideas de sus mentes. Esto no es igual a la verdad misma. Hay solamente una verdad suprema, no dos. El intelecto ofrece una verdad que jamás puede sentirse como tal, sino indirectamente reflejada o verbalmente escrita, o sea, en términos negativos. Cuando le pedimos al intelecto que exprese o de forma intelectual a la realidad última, le estamos pidiendo que desarrolle una función que lo trasciende,
que lo supera, y en consecuencia el intelecto fracasa aquí, y algo superior ocupa su lugar, si es que vamos a abrirnos paso en nuestra búsqueda. La razón, incluso la de tipo más metafísico, debe comprender en este punto su propia ineficacia para captar lo real, que es lo inconcebible, lo intangible, lo innominable. La verdad suprema, puesto que está fuera de las relaciones de oposición espaciotemporales, escapa a la captación del pensar que solo puede ocuparse de dichas relaciones y pares opuestos. La mente amada es, pero no es esto o aquello, ya que cualquier significado añadido limitaría su infinitud. Pero el pensamiento y el significado se expresan en palabras, es decir, que están ligados al empleo de estas. Todo cuanto es explicable por las palabras es solo una construcción de pensamientos y como tal sujeta a todas sus limitaciones. Sin embargo, lo real es también lo que no tiene límites. Por lo tanto, toda instrucción y revelación dadas en forma verbal, todo aprendizaje que dependa de la comunicación verbal, toda unión con Dios que necesite de la comunicación verbal, no debe tomarse por conocimiento auténtico de la verdad. Debemos tener cuidado de no engañarnos pensando que porque intelectualmente alcancemos un significado, hemos llegado a la verdad. No debemos confundir la palabra con la cosa. Por consiguiente, tenemos derecho, cuando alguien hable de Dios, divinidad o realidad, a comprobar semánticamente cuál es el uso que esa persona hace de dichas palabras. Es decir, si las emplea a partir de una comprensión profunda del tema que está tocando o simplemente está haciendo ruido en el aire. 408. Resultará fácil averiguar esto gracias a las claves que estos estudios avanzados han puesto en nuestras manos. El propósito inmediato de este análisis es romper el materialismo y la ilusión arraigados por el antiguo hábito en el hombre a través del uso del lenguaje y terminar con el empleo irreflexivo de palabras tales como materia, tiempo, visión, experiencia, espíritu, etc. Determinando así que el hombre cambie sus perspectivas. El propósito último es demostrarle que aquello que puede expresarse por las palabras es sólo la imagen de la realidad, nunca la realidad misma. Que cuanto podamos formular en frases ha de ser un pensamiento, nunca la mente amada e ilimitada. Que lo que podemos decir jamás puede ser el elemento indescriptible que hace posible toda formulación verbal. Pues ¿dónde está este principio ilimitado e inexpresable en ese pensar o hablar? ¿Dónde está el molde con el cual podamos imprimir el infinito? Cualquier idea que nos formemos en la conciencia será, al final de cuentas, solo un hilo de palabras vacías y nada más. En el momento en que pensamos que la mente amada es esto o aquello, o que posee esta cualidad particular o aquel atributo esencial y especial, inevitablemente le imponemos una limitación, lo cual falsifica nuestra comprensión de aquello que es completamente ilimitado. La verdad es que hasta donde las palabras alcanzan, solo podemos decir correctamente que la mente amada es, no qué cosa es. 409. Ya sea que describamos a la mente amada como algo en eterno descanso o en eterna actividad, solo estamos haciendo representaciones mentales de lo que en realidad es irrepresentable. Cualquier cosa que se escriba no puede ser una afirmación de la verdad suprema. En el mejor de los casos, solo puede ser una afirmación de la idea que alguien tenga sobre la verdad. Cualquier palabra pronunciada acerca de aquel ser infinito es, si se le da un sentido relativo, un engaño y no una descripción. Por consiguiente, todo lo escrito por la pluma o pronunciado por los labios puede solo apuntar sugestivamente hacia ese ser, pero jamás expresarlo o explicarlo adecuadamente, ya que lo único que puede colocarse entre los duros muros de las palabras son conceptos intelectuales. Tengamos pues cuidado, el pensamiento toca aquí un profundo misterio. No se puede afirmar que lo supremo es como esto o como aquello, pero igualmente no se debe negar nada respecto al absoluto. Aquí el pensamiento ha enfilado su antena hacia la mayor distancia posible de un mar sin costas. Puede declarar únicamente que la mente amada suprema es. Y esta declaración es la más importante que jamás se haya formulado. 410.
Hemos visto anteriormente cómo cada significado verbal inevitablemente implicaba la existencia de un segundo término opuesto a él. Sin este otro no podría siquiera explicarse aquel primer término. La palabra blanco, por ejemplo, adquiere significado para nosotros porque es el término opuesto de la palabra negro. Ningún significado puede existir a menos que también exista su opuesto. Pero aquí, en la mente amada, encontramos la única excepción a esta regla. Es el significado que se explica a sí mismo. Es la idea única que no solo brilla por sí misma, sino que además ilumina a todas las otras ideas, porque es la conciencia presente en todas ellas. Es el libre significado en el que flotan los otros significados, como en un océano sin límites. Lo real no puede ser discriminado como algo contrapuesto a una segunda cosa. Por consiguiente, no podemos aplicarle ningún nombre, ninguna palabra. No podemos afirmar que posee una propiedad particular sin que ello implique que no posee la propiedad opuesta. Pues si es realmente ilimitado y absoluto, ¿cómo podemos excluir algo de esa mente amada? En consecuencia, nos hemos obligado no a aplicarle ningún rótulo verbal descriptivo, sino más bien a dejarnos caer en un silencio significativo. Es. 411. Cuando Jesús, Buda y Mahoma guardaban su silencio sublime, era castigado quien lo quebraba. No es difícil comprender por qué se negaban a entrar en tales discusiones. Sabían que cualquier afirmación de algo, siendo tal la limitación del lenguaje, necesariamente excluía algo. Ello equivaldría a convertir teóricamente lo ilimitado en limitado, falsificando así la doctrina acerca de lo absoluto, porque ellos estaban en una región más allá de la esfera de la conciencia y existencia pensante del hombre, basada en los sentidos. Y así la pregunta que todos naturalmente formulaban respecto a qué pasa dentro de ese absoluto resultaba inapropiada y carecía de sentido. Además, aquella región no puede ser traída a la serie temporal, porque nada hay en ese absoluto que pueda tener ubicación cronológica, así como no hay idea de sucesión temporal en el estado de profundo dormir. Puede tal vez encontrarse algún tipo de expresión de la mente amada, pero solo como valor simbólico, tanto en el silencio como en la acción, pero nadie podrá jamás pronunciar la última palabra, el misterioso nombre de Dios mismo. Por más que nos esforcemos, es imposible formarse una idea clara y coherente de aquello que trasciende toda ideación finita. Lo supremo no puede analizarse, no podemos abarcarlo en una concepción positiva. Esta pura conciencia y existencia que trasciende toda conciencia espaciotemporal no puede ser capturada en un tubo de ensayo intelectual, al alcance de la mano de cualquier cazador de curiosidades. 412. El mentalista no tiene que olvidar que estas explicaciones no solo se proponen estimular su propio pensamiento racional, sino también despertar sus propias intuiciones acerca de esta materia. El trabajo metafísico de la razón consiste en demostrarnos intelectualmente que existe algo que la razón misma no puede captar, porque posee un carácter superintelectual. Este es, por cierto, el servicio más elevado que la razón puede ofrecer. La razón se realiza a sí misma cuando humildemente señala más allá de ella. Y aunque la imagen de la realidad que la razón nos proporciona es solo una imagen y nada más, poseer una imagen correcta es muchísimo mejor que tener un equivocado criterio. A esto se han encaminado nuestros esfuerzos, es decir, a demostrar que no es una tarea inútil. 413. Si nos volvemos sobre nuestros estudios acerca de la relación entre el yo superior universal y su personalidad proyectada, comprenderemos por qué esta última no tiene conciencia alguna del yo superior universal y por qué jamás nos podemos sorprender en el acto mismo de ser absolutamente autoconscientes en la forma divina a que nos referimos. La personalidad está continuamente entregada a las sensaciones físicas
o a los recuerdos de dichas sensaciones, de modo que siempre pierde la experiencia de su propia esencia interior. Siempre está vuelta hacia afuera y jamás hacia adentro, excepto en el profundo dormir. Está demasiado absorbida en el espectáculo cambiante del mundo exterior como para volverse espectadora de sí misma, ya que todo nuestro yo está empeñado en obtener experiencia del mundo exterior a través de los 5 sentidos, y toda nuestra atención está extrovertida, dando la espalda al yo superior universal oculto y profundo. En este estado el yo siempre se ve a sí mismo mezclado con el mundo exterior. Jamás adquiere una genuina y pura autoconciencia. Si es obligado a apartar su atención del mundo y a concentrarse sobre sí mismo, el yo necesita primero clausurar sus 5 sentidos, lo cual, por lo general, le provoca un profundo sueño o sopor. Y este estado es inútil al propósito del autoconocimiento consciente, por necesario que pueda ser para el descanso del cuerpo. 414. Somos en realidad como hombres dormidos cuando comparamos nuestro actual campo de conciencia con el campo de su posible extensión. El yo superior universal de la mente amada conoce a la persona, pero ésta lo desconoce. ¿Cómo podrá la persona conocer a su yo superior universal? Porque este yo no se trata de un guijarro que podamos tomar en nuestras manos, ni de un objeto que posea cualidades sensibles, tales como redondez, suavidad, aspereza, etc. La conciencia y existencia superior universal de este yo es en sí misma como una gran nada, porque no se la puede medir, ni pensar, ni ver. No posee ninguna cualidad perceptible. Es el elemento más misterioso de nuestra misteriosa existencia. Nuestra dificultad estriba en que esta conciencia y existencia superior universal, siempre presente y que nos permite adquirir toda experiencia, no es fácilmente concebible, porque no es posible representarla. No podemos adjudicarla ni forma ni medida, ni comienzo ni fin. Si ni la ciencia ni la metafísica, ni el pensamiento concreto, ni el especulativo pueden darnos cuenta de esta realidad tan sutil, bien podemos preguntar, ¿cómo podrá lograrse su captación? 415. La respuesta que nos da el mentalismo sobre su comprensión intelectual está basada en el gráfico que se adjunta y su realización práctica. Está contenida en la segunda y tercera parte de esta obra. El conocimiento y práctica del mentalismo conducen al nacimiento del yo superior universal, único ser que puede captar a la mente amada. El hombre debe buscarlo en su interior, permitiéndole manifestarse libremente en sí mismo. Cuando el hombre se libera de las restricciones y ligaduras de su yo inferior, de su yo personal, y es capaz de permitir la manifestación del yo superior universal, éste actuará en él, obrará en él y lo guiará. El nacimiento del yo superior tiene pleno significado para el mentalista, porque lo realza desde el plano de simple creencia o aceptación intelectual, al plano en donde sabe que él es. No le da en sus comienzos un conocimiento y existencia universal permanente, yo universal, pero sí una conciencia y existencia superior, que comparada con las experiencias y conocimientos comunes, estos quedan en un plano muy secundario e inferior. Quizás, y aunque solo sea por un breve momento, coloca al hombre frente a frente de su verdadero yo superior universal y de la única realidad de la que forma parte. Este estado de conciencia, tercera etapa de existencia real, es el gran premio que le espera a la humanidad en sus esfuerzos por realizarse, y una recompensa cuyo logro es digno de muchas vidas de desenvolvimiento. A medida que el yo superior nacido acrecienta su conciencia y existencia superior, ésta se va desenvolviendo y los pasos de cada jornada son cada vez más agradables. No hay decepción, porque cada paso del camino es ahora vivamente placentero. Siempre es así en el desenvolvimiento o conocimiento del yo superior nacido. Paso tras paso, a medida que ascendemos,
nuevas y más grandes alturas aparecen a la vista, surgiendo de las nubes que las rodean. A medida que caminemos en la luz, en la vida de la luz, tendremos conciencia y existencia de nuestra aproximación al gran centro de luz, la mente amada. 416. No se encuentra el sendero del yo personal al yo superior universal solo por la oración, ni por el anhelo de adelanto, ni por el laborioso sacrificio de sí mismo, ni por la observación estudiosa de la vida. Ninguna de estas cosas por sí sola hacen adelantar al mentalista más de un paso. Todos los tramos son necesarios para recorrer el sendero. Los vicios de los hombres se convierten uno por uno en tramos del mismo a medida que se van dominando. Las virtudes de los hombres son, en verdad, tramos necesarios de los cuales no se puede, en modo alguno, prescindir. Sin embargo, aunque crean una atmósfera bella, son inútiles si están aisladas. La naturaleza toda del hombre debe utilizarse sabiamente para quien desee entrar en el sendero. Cada hombre es absolutamente para sí mismo el sendero, la verdad y la vida. Pero solo cuando domina firmemente su yo personal y cuando por la energía de su despertada mentalidad reconoce que la personalidad no es él, sino un instrumento trabajosamente elaborado para su uso, alcanza su yo superior universal. Cuando sabe que para esto sirve su vida compleja y separada, entonces en verdad, y solo entonces, se halla en el sendero de retorno de lo múltiple a lo uno. Es el fin de la creencia ciega y el comienzo de la realización y experimentación, como yo superior nacido. Las palabras no pueden explicarlo. La tormenta. El hombre pasa de la mente instintiva, etapa infantil de la humanidad, a la del intelecto, tormenta de inquietud mental, fatiga espiritual, donde es incapaz de resolver las grandes preguntas. De repente encuentra una pequeña luz, nacimiento del yo superior, y un nuevo universo y una nueva vida aparecen. Entonces sabe que es alma, yo superior nacido, en vez de que tiene alma sin saber qué es. Este es el camino de la tercera etapa. Dos etapas, la tercera y cuarta, comprenden el retorno del yo personal al yo superior universal, aunque generalmente ambas se funden en una sola. La tercera etapa es más que un concepto intelectual, es más que la creencia en la divina promesa de inmortalidad, es la percepción de que uno es un yo superior inmortal. El lenguaje terreno desconoce las palabras para describir tal estado de conciencia y existencia, pues ya que la humanidad no lo ha conseguido todavía, no ha inventado las palabras que lo expresan. El yo superior nacido lo sabe, pero no puede explicarlo a los demás, ni aún intelectualmente a sí mismo. Sencillamente conoce. Este conocimiento no es cuestión de opiniones, ni razonamientos, ni fe, ni esperanza, ni creencia ciega. Es una conciencia y existencia imposible de explicar a quienes no lo hayan experimentado. Imaginad lo que sería explicar la conciencia de ver el mundo con la luz de los ojos a un hombre ciego de nacimiento. Es pasar de la segunda etapa de existencia aparente u ordinario de la vida a la tercera etapa de existencia real. Los hombres que declaran creer que cada ser tiene un alma, un yo superior, rechazan todas las pruebas de otros planos de existencia y tildan de locos a los que creen que cada uno es un alma, un yo superior que no puede morir ni aniquilarse, que puede cambiar la forma de su expresión o el vehículo de su manifestación, pero que es siempre un yo superior en vías de perfecto desenvolvimiento en el yo universal. Todo lo demás es transitorio y mudable. Estáis en el mundo con un propósito y debéis adquirir las experiencias necesarias para progresar y no estaréis aquí ni un minuto más del tiempo necesario para vuestro bien final. La conciencia y existencia del yo superior, aunque significa un gran adelanto respecto a la conciencia ordinaria de la humanidad,
solo es un paso largo en el sendero del retorno. Es un átomo del rayo luminoso, yo universal, que comprende por un momento su conexión con el sol, la mente amada, oh Dios. Se experimenta una iluminación intelectual o una inundación de conocimiento imposible de describir. El yo superior nacido se hace consciente, por breves instantes, de que posee en sí mismo el absoluto conocimiento de todas las cosas y reconoce que el porqué y el cómo de todo están en sí mismo. La sensación de absoluto gozo no puede describirse. No es una sensación de acrecentada habilidad para razonar, deducir, clarificar o determinar. El yo superior conoce, contempla. Cuarta etapa. El efectivo reconocimiento del yo universal. La conciencia y existencia como yo universal puede definirse diciendo que es el conocimiento, experimentación y contemplación del fin del viaje de retorno de lo múltiple a lo uno, la consumación del yo superior en el yo universal. 417. La ley de atracción de lo múltiple a lo uno. Hay 4 grandes etapas en la vida de la humanidad. Primera etapa. Predomina la mente instintiva e inconsciente, salvajes y niños. Vida fácil, libre y feliz en el mundo relativo. Segunda etapa. Cuando el intelecto principia a dominar y el hombre despierta el conocimiento del bien y del mal en un mundo relativo, inventa cosas buenas y cosas malas. El sentimiento de la unidad del todo, instintivo en la primera etapa y consciente en la tercera y cuarta etapa, no aparece en la segunda etapa, cuya característica es la superactividad. Tercera y cuarta etapa. Quienes se hallan en la tercera y cuarta etapa ven que todo ser humano está en el sendero de retorno del yo personal al yo superior universal. Unos más adelantados que otros, pero todos caminando en la misma dirección. Ven el bien en todas las formas religiosas, hasta en el ídolo de piedra que adora el salvaje, sin más diferencia que la distinta etapa de evolución de los adoradores. Reconocen en sí mismos las cualidades de la vida superior y también las de la inferior, y comprenden que evolucionan. Los que están en la segunda etapa no comprenden a los de la tercera y cuarta etapa, y los consideran como si estuvieran en la primera etapa, porque según ellos no ven el mal en lo que así les parece a ellos, y en cambio los de la tercera y cuarta etapa ven el bien en lo que a ellos les parece el mal.